Entonces, el tema se llama Cirugía milenaria, revelando los secretos, lesiones de las hernias en la antigüedad. Lo primero que vemos es esta imagen que representa a Andreas Vesalio, 1514-1564. Es el pionero de la anatomía moderna, realizando una disección pública. Este momento histórico simboliza la transición del conocimiento médico basado en la autoridad textual hacia la observación directa del cuerpo humano. Situarnos en un contexto histórico y comprender la importancia y aprender de la experiencia milenaria al observar cómo la humanidad enfrentó y resolvió este desafío médico en el pasado, podemos extraer valiosas lecciones que informan y mejoran nuestra práctica actual. Los invito a sumergirse en este recorrido histórico y reflexionar sobre cómo la sabiduría ancestral puede inspirar y enriquecer nuestra labor quirúrgica hoy, promoviendo una evolución continua en beneficio de nuestros pacientes. La hernia y los antiguos. Desde los tiempos de Hipócrates hasta los tratados de Galeno y Vesalio, la hernia ha sido una de las patologías quirúrgicas más observadas, temidas y estudiadas. Los antiguos sabían, sin imágenes ni laparoscopia, que una masa en la ingle podía significar un sufrimiento, una estrangulación e incluso la muerte. La palabra inguinal deriva de la palabra latina ingle, ingen. En la etimología de la hernia proviene del griego hernios, que significa un brote, del sufijo rapia, y proviene de la palabra griega raptim, que significa coser. Hoy en día usamos hernioplastia debido a la incorporación del parche de una malla. Hay evidencia de hernias inguinales que se remontan a los tiempos egipcios, fenicios y griegos, que descubrieron las hernias y las formas de tratarlas. Restos momificados, como el del faraón Mermefac en 1215 a.C., muestra una gran hernia en la ingle, con un escroto separado del cuerpo, con evidencia del primer intento de una cirugía de hernia. Los escritos del médico romano Celso son algunos de los primeros relatos de la hernia y la reparación que datan después de Cristo. Su enfoque es cerrar el anillo externo y fue lo mejor para el mundo médico que tenía que ofrecer durante esos milenios. La extirpación del testículo se convirtió parte rutinaria de la operación durante los siglos, defendida por Galeno. En Europa, la Edad Media, el cirujano francés Guy Chalouet, 1298-1368, tomó prestados los escritos famosos del cirujano árabe Abugazier, proponiendo 6 tratamientos diferentes para una hernia inguinal. Sus libros del texto quirúrgico se convirtieron en el estándar durante otros 300 años. La reparación de la hernia en el Renacimiento. El cirujano francés Ambrosio Paré, en su libro La disculpa y el tratado, proporcionó un relato detallado de la operación de una hernia, describiendo cómo el contenido de una hernia debía reducirse a la cavidad abdominal y cómo se debía de coser el peritoneo. Los enfoques quirúrgicos, sin embargo, estaban limitados por la falta de comprensión de la anatomía hasta los mediados de 1700, y a veces se llamaba la era de la disección o la era anatómica. Muchos cirujanos famosos hicieron contribuciones a la comprensión de las hernias, incluyendo John Hunter, quien en 1790 señaló la naturaleza congénita de algunas hernias indirectas. La historia del cirujano Bassini. Bassini fue herido por una bayoneta como soldado de guerra, y luego de eso se retiró para su convalecencia, y mientras se sometía a ello, estudió la anatomía en la Universidad de Pavia. Con su comprensión de la importancia de la anatomía, Bassini viajaba para entrenarse con los principales de la época: Teodoro Billroth en Viena, Bernard Langbeck en Berlín y Joseph Lister en Londres. Siendo el director de la patología quirúrgica de la Universidad de Padua,
En 1882 realizó una detallada descripción de la región inguinal. Bassini desarrolló la primera perspectiva moderna para la reparación de una hernia inguinal, ideó el método quirúrgico que implicaba la disección por capas del canal inguinal y luego la reconstrucción del canal inguinal. Para 1889, Bassini había operado 274 hernias y recolectó 216 pacientes durante casi 5 años. Identificó 8 recurrencias con una tasa del 4%, 11 infecciones postoperatorias, 5%, y ninguna muerte reportada entre las 251 reparaciones no estranguladas. Para poner en contexto esta perspectiva contemporánea, la clínica Bilro en ese momento tenía una tasa de mortalidad del 6% y una tasa de recurrencia del 33%. McVeigh, mientras todavía era estudiante en New Earth de la Universidad de Chicago, publicó 3 artículos sobre la anatomía de la región inguinal con el Dr. Barr. 1939, como pasante en el hospital de la Universidad de Michigan, McVeigh publicó el documento titulado Un error fundamental en la operación de Bassini para la hernia inguinal directa. Aunque pasó toda la carrera en una pequeña ciudad del sur de Dakota, McVeigh hizo una importante contribución en la mejora y en la comprensión de la anatomía inguinal y el reparo de Bassini. La reparación se creó llamado la reparación de Anson McVeigh. 1987, Lichtenstein publicó una serie de pacientes reparados con la malla de Marles. Esta paciente involucró más de 6.000 pacientes seguidos de 2 a 14 años con una tasa de recurrencia del 0.7%. Su técnica se hizo conocida con la reparación de libre tensión y fue popularizada por Parves, quien pasó a modificar y enseñar este enfoque. Aproximadamente al mismo tiempo, Gilbert desarrolló un enfoque de tensión sin tensión en su clínica de hernia de la Florida. Aunque es extremadamente exitoso el enfoque modificado más tarde por Gilbert en el sistema de la malla con Prolene, que reforzó en ambos lados el piso. En New Jersey, el doctor Ira Rugotok, que estudió la técnica de Gilbert, popularizó una versión, el plug y el parch, y enseñó su método extensamente. Tanto las reparaciones de Gilbert como de Rugotok, juntas modificaciones de Amit, enfocó a Lichtenstein, siguiendo la base para la mayoría de reparaciones de la hernia inguinal realizadas en la actualidad. 2 enfoques desde el punto de vista preperitoneal, transabdominal, el TAP, y totalmente la extraperitoneal, el TEP, ambas emulando los enfoques posteriores abiertos de Nijus, Wans y Stopa. Pronto se convirtieron en la base de la reparación de la hernia inguinal mínimamente invasiva de hoy. Cirujanos que trabajan en forma independiente, incluyendo Ferlis, Boller, Peiner, Duncan y Félix, así como muchos otros, convirtieron en pioneros reacios en el desarrollo de técnicas instrumentadas necesarias para duplicar los conceptos del abordaje posterior abierto. En el 2009, Jorge Dáez, colombiano, seguramente muy conocido por ustedes, es un cirujano laparoscopista consumado, introdujo el ETEP, que era la valoración del procedimiento TEP, permitiendo a los cirujanos aplicar el enfoque laparoscópico a pacientes quienes la visualización estaba restringida en un espacio limitado. Técnicas novedosas, no les voy a dar esto por situaciones de tiempo, y las reparaciones en el Renacimiento. Y quiero concluir aquí el refuerzo con malla, aunque la reparación de la hernia se estableció después del trabajo de Bassini, la recurrencia de la hernia y la gravedad de la reparación mantuvieron este concepto de reparación reforzada y fue introducido para resolver los problemas. El primer intento es el de Marcy, un cirujano de Boston. Luego, en la década del 60, fue realizado por más de 1.600 reparaciones de hernias inguinales usando las mallas de propileno. Lichtenstein introdujo el tapón para la hernia femoral
inguinal en la parte recurrente, usando un cilindro enrollado como un cigarrillo de Marles. Reparación robótica de la hernia. En 1999, la primera reparación robótica de la hernia inguinal, el TAP, R-TAP, fue realizada en Europa por el Dr. Jacques Himpes y en Estados Unidos por el Dr. Barry Garnier. Sin embargo, la mayoría de los procedimientos anteriores se informaron junto con la prostatectomía robótica en el 2015 y se publicaron informes del R-TAP independientes. En la International Hernia Collaboration, una plataforma de redes sociales para cirujanos de hernia establecida en el 2012, se estimuló el crecimiento de la reparación robótica de la hernia inguinal a través de la educación en video y en colaboración. Los pioneros del enfoque robótico fueron en Arizona el Dr. Ballester, presentaron estas técnicas y fueron criticados por cirujanos que tenían una amplia experiencia en el enfoque laparoscópico. Las técnicas utilizadas para realizar el R-TAP pronto llegaron a imitar al TAP laparoscópico y los resultados informados fueron similares. El enfoque robótico, sin embargo, permitió que más cirujanos adoptaran un enfoque mínimamente invasivo y muchos lo aplicaron en situaciones que eran extremadamente difíciles para la laparoscopia convencional, como la prostatectomía por radical y la eliminación de las mallas y las hernias escrotales. La reparación de la hernia inguinal ha recorrido un largo camino desde la amputación hasta la reconstrucción y desde las grandes incisiones abiertas hasta los enfoques mínimamente invasivos asistidos por robot. Lo que ha sido constante a través de la evolución es que las reparaciones deben basarse en consideraciones anatómicas y que deben aplicar ciertos principios. Cuando observamos de cerca la historia de la reparación de la hernia inguinal, encontramos que los pasos tomados para perfeccionar las reparaciones mínimamente invasivas actuales duplican los tomados por los cirujanos que desarrollan los enfoques abiertos. Espero que los cirujanos continúen estudiando el pasado para guiar sus esfuerzos para avanzar en la seguridad, la eficacia y las reparaciones que se realizan actualmente y las que pueden desarrollarse en un futuro. La falta de comprensión de nuestra historia resultará en la repetición de errores del pasado y no necesitamos redescubrir la rueda, sin mejorarla. Gracias.